No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. En este vídeo vamos a ver cómo Santiago Abascal se merienda a Pedrito Sánchez en la comparecencia del otro día. Y entre corte y corte os pondré en contexto las noticias que estos últimos días han descubierto el inmenso pozo de falsedades al que nos ha arrojado este gobierno. Un pozo lleno de miserables actuaciones de gente como, por ejemplo, Fernando Simón. Con la cantidad de mentiras que nos ha dicho este homúnculo y que tengamos todavía que soportar la desfachatez de que se ría de nosotros en nuestra cara. Pero lo cierto es que todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Un accidente de tráfico, con la que está cayendo y que este personajillo diga que lo que está ocurriendo podría ser por un accidente de tráfico. La madre que me parió. No me extraña que Pedro Sánchez esté dándole dinero a los actores. Además, precisamente ahora, en este momento de crisis, no me extraña porque nuestro ocupa de la Moncloa es un auténtico peliculero que va a estar siempre dispuesto a financiar las tramas más rocambolescas del Estado. A principios de año financió el peliculón de aventuras Ábalos en la Terminal Perdida, un film con tinte familiar y argumento de varietés que tuvo tan buena acogida en la crítica progresista que al final terminaron financiando las secuelas Ábalos y el imposible amor de los diplomáticos y Ábalos y la misteriosa maleta de Delcy Rodríguez. Toda una trilogía de enredo y suspense que con un estilo que mezclaba matices de Woody Allen, Martin Scorsese y Santiago Segura nos acercaron un poco más a la enrevesada trama de mentiras y corrupciones que hilvanan la escena política de España. Pero el carácter peliculero de Kennedy parece ilimitado, hasta el punto de que no ha querido conformarse con el thriller y el enredo, y ha terminado optando por ampliar su registro audiovisual hacia el absurdo, un género novedoso basado en cuchufletas y chascarrillos, dirigidas a un público de inteligencia demasiada al que no le importa que le mientan a la cara, y que ya está acostumbrado a sacar de su bolsillo el dinero que no tiene para dárselo a los vividores del cuento y de la nada. No me extraña entonces que ese hombre que no duerme tranquilo por las noches por tener a Pablito Churches controlando el CNI necesite entretenerse de alguna manera, aunque sea robándole a los españoles para financiar películas de misterio como la que sigue. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos, 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo. Que no va a dar nombres, dice, y nosotros a tragar. Mientras usted comparecía para dar explicaciones a los grupos, su portavoz, el señor Simón, según una noticia del País, se ha negado a dar los nombres a los periodistas de los 11 integrantes del comité que decide cuándo cambia cada comunidad de fase. Y ha dicho, las presiones que sucedería harían muy difícil trabajar con libertad. Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a no dar los nombres de una comisión de expertos que van a decidir sobre la salud y la vida de los españoles? ¿De verdad creen que vamos a aceptar un comité secreto? ¿Me puede decir quién le ha dado ese consejo soviético? Es quizá el que se ha levantado hoy para no tener que escuchar a la oposición. Supongo que puedo decirlo a pesar de que usted quiera ordenar el debate.
De la misma forma que Uma Thurman es la actriz fetiche de Tarantino y Johnny Depp lo es de Tim Burton, Ábalos y Simón forman el tándem perfecto de la estraganada española, un género cinematográfico en cuyo texto fílmico se hace un evidente homenaje al esperpento de Valle Inclán, siendo en este caso los espejos curvos que deforman la realidad un entramado de sombras y matices suntuosos que ponen de manifiesto la marcada tendencia de nuestros políticos a la expoliación y al desfalco. Estos marcadores serán públicos. Serán transparentes, estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones, en este caso de las administraciones públicas, que van a determinar decisivamente la vuelta a la nueva normalidad. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo. Estos marcadores serán públicos. No les voy a dar nombres Serán transparentes. de ninguna persona del equipo. Estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer. De ninguna persona del equipo. Como acabamos de comprobar, Pedro Sánchez es muy dado a hacer la promoción de sus películas diciendo todo lo contrario a lo que terminará aconteciendo en la trama. Una estrategia que, si bien es sencilla y hasta previsible, está surtiendo efecto entre todos aquellos estómagos agradecidos que prefieren el circo a la vida porque organizan toda su existencia en base a una moral cuestionable que se sustenta en la máxima de a mí dame pan y dime tonto. El famoso crítico teatrero William Wright, al que quizás algunos conozcáis por artículos youtuberos como Antoñico, Vida Mía, o por sus remises pantagruélicos como La Flor de Carmen Calvo, ha tenido la osadía de publicar en esta ocasión una de sus opiniones más controvertidas. Y para no ser yo quien os desvele la sorpresa, os dejo con un pequeño extracto de su alegato. Y ahora resulta que a Pedro el Fantástico no se le ha ocurrido otra idea más maravillosa que hacer valer su relación con el todopoderoso Papaito Soros en su intento por llamar su atención como los Ronaldos para que le dé más dinero, un poquito de dinero más. ¡Más dinero! No ha tenido otra idea más fascinante que promocionar la desigualdad en el cine con esta medida. Entre las medidas para ayudar al cine por el COVID-19, el Ministerio anuncia que las directoras podrán tener ayudas hasta el 75% del coste de la producción frente al 50% de los directores. O sea, que si eres mujer lo petas, que digo yo que antes de pagar peliculitas tendrán que pagarle a los autónomos, ¿no? Le repito por enésima vez que deben ustedes, antes de marcharse, pagar las retribuciones y los salarios de los autónomos y los trabajadores de los meses de marzo, abril y mayo, de todos aquellos a los que no han permitido trabajar. Resulta que si eres mujer y te gusta el cuento, tendrás parné y reconocimiento. Así llegamos fácilmente a la conclusión de que lo que pretenden no es igualdad, sino revancha, y que frente al ideal del cambio hacia un mundo más justo, prevalece la ideología de los que, movidos por el motor del resentimiento, solo saben promover el desorden, la desigualdad y la miseria. Señores, frente a la negativa de Fernando Simón a dar nombres públicos está el artículo 11 de la Ley General de la Salud Pública, que en su segundo párrafo dice lo siguiente. A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente. No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo. Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a no dar los nombres? Esto es lo que dice la ley, una ley aprobada en el Congreso por la gran mayoría de sus integrantes y que ahora Pedro el dictador se está saltando a la torera, dirigiendo a sus actores fetiche para que den la cara por él en los momentos difíciles y así conservar ese aura de intocable que muy pocos se atreven a empañar, salvo quizás los de Vox, que en una demostración de hartazgo dijeron lo siguiente el otro día. No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. Una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. Esta frase es para enmarcarla, porque pone de manifiesto el hartazgo que sentimos muchos españoles al ver toda la pantomima del gobierno, todo el circo de esos payasos que no hacen más que mentir y contradecirse sin el más mínimo síntoma de arrepentimiento. Nos mienten a la cara y luego cuando les pillamos se ríen y siguen como si nada. Siguen con su estrategia de las mentiras ideológicas. Continúan su caminito como burros con orejeras que no atienden a lo que está ocurriendo en la sociedad ni les importa lo más mínimo los dramas personales de nuestras familias.
Solo les importa el dinero, el poder y salir muy monos en la foto. Eso es lo único que les importa y no parecen comprender la cantidad de sufrimiento que subyace tras cada flash, tras cada gesto. Usted, señor Sánchez, y se lo digo con pena, ha permitido, conscientemente o inconscientemente, que el estado de alarma se esté convirtiendo en el instrumento de un partido comunista totalitario para destruir el empleo, para destruir las empresas, para destruir los autónomos, para destruir a las clases medias y que haya en España millones de trabajadores y de ciudadanos que tengan que vivir de una renta para que sí tengan que obedecer las consignas del señor Iglesias. Y para destruir la oposición, el pluralismo político y también los derechos fundamentales como el derecho de reunión. Señores, no nos están confinando, nos están acorralando. Y ante esa propuesta de disolución social en la que se nos cancelan muchos de nuestros derechos y libertades, ante eso, lo que hay que hacer es levantarse y decirles que se marchen ya. Porque como decía Calle 13, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. Y lo grave de sus intervenciones es que viene aquí a sacar temas que no tienen que ver con el debate y cuando le contestamos nos lo achaca a nosotros. Y dice que hablamos de cosas de las que usted ha hablado previamente. Y dice, ¿y qué hay de la pandemia? Ustedes no hablan de eso, nosotros hablamos de la pandemia. ¿Qué hay de la pandemia? No sé lo que hay. 40.000 muertos, 50.000. No conocemos los datos, los conoceremos. Millones de arruinados, millones de personas desesperadas, cabreadas con este gobierno y que quieren protestar. Y hay un gobierno incapaz, negligente y sectario, que es un peligro por sus mentiras, por sus negligencias y por su sectarismo. Y porque ustedes llevan a España y a millones de españoles a la ruina y a miles de compatriotas a féretros invisibles. Son ustedes un peligro para la salud, para la democracia y para la libertad. Are you listening? Damn.